Mi esposa me pidió un mes para cuidar a su ex. Le dije que sí, pero firmando una separación legal. Ese mismo día cancelé lujos. Abrí la caja de Pandora y preparé mi venganza más limpia. Todo dentro de la ley. Cuando volvió, la esperaba un sobre, un video y una lección que todavía duele. Bruno era un hombre tranquilo. Tenía 36 años. Trabajaba como ingeniero de software en una empresa tecnológica en Guadalajara y creía haber construido una vida estable junto a su esposa. Andrea, la maestra de arte en una preparatoria, tenía una hija de un matrimonio anterior, Karina, a quien Bruno consideraba casi como suya. Nunca hubo reclamos ni exigencias. Él simplemente se encargaba de que nada faltara. Cada mañana salía temprano al trabajo y regresaba al caer la tarde, siempre con algún detalle. Un pan dulce, una caja de colores para Karina o un café para Andrea. Era su manera de demostrar cariño, sin grandes gestos, pero con constancia. Sin embargo, desde hace algunos meses, esa rutina dejó de tener respuesta. Andrea ya no lo esperaba despierta y Karina, que antes le contaba todo, se mostraba reservada. Bruno notó los cambios sin buscar explicaciones al principio. Andrea sonreía distinto y su celular, que antes dejaba por ahí, se volvió una extensión de su mano. Las salidas con las compañeras del colegio se hicieron más frecuentes. Y los domingos, cuando solían comer los tres juntos, ella prefería quedarse en casa cansada. Bruno intentaba no pensar mal. Se decía que eran etapas, que el matrimonio tenía altibajos. Pero una frase dicha al pasar encendió la alarma. Una noche, mientras lavaban los platos, Andrea recibió una llamada. Sonrió nerviosa, se giró y caminó hacia el patio. Bruno alcanzó a ver un nombre, Pablo. Sintió un golpe seco en el pecho. No preguntó nada, solo observó cómo su esposa regresaba 10 minutos después, fingiendo normalidad. Esa noche durmió mal, no por celos, sino por intuición. Al día siguiente, durante el almuerzo con su colega Martin, se desahogó por primera vez. Martin le escuchó en silencio y, sin rodeos, le dio un contacto, un investigador privado de confianza. Bruno dudó. Nunca imaginó llegar a ese punto. Pero al final marcó el número. Solo quiero saber la verdad, se repitió. 2 semanas después, recibió las fotos. Andrea salía de un café del centro con un hombre alto, moreno, de mirada dura. Se abrazaban con familiaridad y en una imagen se besaban dentro de un auto. El reporte era preciso. El hombre se llamaba Pablo Ramírez, expareja de Andrea, con antecedentes por violencia doméstica. Bruno no supo qué sentir, rabia, tristeza o decepción. Lo único claro era que su matrimonio ya no era lo que él creía. Esa noche no dijo una palabra. Preparó la cena, conversó con Karina sobre sus exámenes y esperó a que Andrea regresara. La observó en silencio mientras ella inventaba excusas sobre una reunión de padres. Cada palabra era una mentira y, sin embargo, Bruno se mantuvo sereno. Decidió no confrontarla todavía. Sabía que los impulsos solo servían para empeorar las cosas. Durante los días siguientes, analizó su situación con la frialdad de un ingeniero. Revisó cuentas, contratos, bienes y el régimen bajo el cual estaban casados. Andrea no trabajaba de tiempo completo y dependía en parte de su apoyo económico. Bruno había pagado su posgrado, los gastos de Karina y hasta el coche que ella usaba. Todo estaba a su nombre. Por primera vez entendió que su generosidad se había convertido en vulnerabilidad. Una tarde de sábado. Mientras Andrea se arreglaba para salir, Bruno la observó desde la sala. ¿Vas a ver a tus compañeras otra vez? Preguntó con tono neutro. Sí, respondió sin mirarlo. Quedamos en un café nuevo en Providencia. Perfecto, dijo él y encendió el televisor. No hubo discusión. Andrea se fue y Bruno aprovechó para ordenar documentos, revisar copias de escrituras y preparar una carpeta con lo necesario. No planeaba nada impulsivo. Su venganza sí legaba seria limpia y dentro de la ley. Esa misma noche, mientras ella estaba fuera, Bruno recibió un mensaje de Karina. Mamá está con Pablo otra vez, no sé qué hacer. El corazón se le apretó. Karina sabía más de lo que aparentaba. Él solo respondió, no digas nada, no te metas, yo me encargo. A la mañana siguiente, Andrea se levantó como si nada. Preparo café, tarareo una canción y hablo de irse unos días y ayudar a un amigo que está pasando por un mal momento.
Bruno la escuchó sin interrumpirla. Su voz sonaba ensayada. Cuando terminó, él solo dijo, si necesitas tiempo, te lo doy. Pero quiero que lo hagamos bien, legalmente. Andrea frunció el seno. ¿Y en legalmente? ¿A qué te refieres? Una separación de hecho, solo por un mes. Vas, haces lo que tengas que hacer, y cada quien se hace responsable de sus cosas. Andrea lo miró sorprendida. No esperaba una respuesta tan fría ni tan formal. Estás diciendo que me quieres lejos. Estoy diciendo que no pienso detenerte. Pero si te vas, que sea con límites claros. Bruno ya había hablado con un notario. Tenía preparado un documento de separación temporal con fecha, condiciones y firmas. Andrea, desconcertada, lo firmó sin leer demasiado, pensando que era una simple formalidad. Cuando salió de casa esa tarde con su maleta, Bruno no sintió rencor, solo una calma extraña. Cerró la puerta y se dijo en voz baja. Ahora sí empieza mi parte. No sabía aún cómo terminaría todo, pero algo dentro de él había despertado. La certeza de que la verdad, cuando se usa con inteligencia, puede ser la forma más elegante de justicia. Bruno observó desde la ventana cómo Andrea subía al taxi con su maleta. No hubo lágrimas ni despedidas largas. Solo un adiós breve y una sensación de vacío que no era tristeza, sino alivio. Sabía que ese mes sería crucial. No quería venganza por impulso, quería justicia, claridad y cierre. Esa misma tarde fue al notario para formalizar el acta de separación de hecho. El documento establecía que durante 30 días no habría convivencia ni obligaciones económicas entre ellos. Andrea lo había firmado voluntariamente y eso lo protegía de cualquier reclamo futuro. Con ese papel en la mano, Bruno se sintió dueño de su destino por primera vez en años. Esa noche revisó una lista de gastos. Andrea tenía tarjetas adicionales, seguros, membresías y hasta el servicio de chofer que él había contratado para Karina. Todo corría a su cuenta. Decidió suspender lo no esencial. Tarjetas adicionales, suscripciones y privilegios que no eran obligación legal. No lo hacía por venganza, sino por sentido común. Si Andrea había decidido darse un tiempo, que también lo hiciera financieramente. El lunes, mientras Andrea se instalaba en el pequeño departamento de Pablo, Bruno ejecutaba su plan con precisión. Llamó al banco, actualizó su testamento y notificó a Recursos Humanos sobre el cambio de beneficiarios. También visitó una fundación local que ofrece becas de movilidad para jóvenes de bajos recursos. Ali donó el automóvil que Andrea usaba a nombre de la fundación. No era un acto de despecho, quería que algo positivo saliera de aquella ruptura. Durante esos días, Karina se mostraba distante. No le respondía mensajes y, cuando lo hacía, era con frases cortas. Mamá dice que estás exagerando, le escribió una vez. Bruno solo contestó, no discutas, no te pongas en medio, solo cuídate. A pesar de su calma aparente, las noches eran difíciles. Dormía poco, repasando en la mente cada paso que había dado. No se arrepentía, pero la sensación de traición lo acompañaba. Recordaba los años de sacrificios compartidos, los viajes planeados, los sueños hablados. Todo eso ahora era un archivo quebrado. Una tarde, recibió una llamada de Martin. ¿Supiste algo de ella? Preguntó su amigo. Nada directo, pero el investigador me manda reports. Bruno hablaba con tono controlado. Ay, está con él. Viven juntos como si nada. ¿Y tú qué harás? Esperar. No necesito probar que me engaño. Ella misma lo está dejando por escrito. El investigador le había explicado que bastaban mensajes y testimonios para demostrar una relación extramarital iniciada antes de la separación. Andrea, confiada, seguía usando redes sociales, publicando frases románticas y fotografías ambiguas. Todo eso se convertía en evidencia legal. Mientras tanto, Bruno se concentró en su trabajo. Aceptó proyectos adicionales y comenzó a ahorrar. No hablaba del tema con nadie más. Sabía que la discreción era su mejor herramienta. Cada decisión debía ser limpia, sin rastro de venganza ni manipulación. 2 semanas después, Karina lo llamó en secreto. Su voz sonaba tensa. Mamá y Pablo pelearon. Digo. Él la empujó y rompió su celular. No sé qué hacker. Bruno cerró los ojos un momento. No se sorprendió. Lo había previsto. Tranquila, respondió. No intervengas. Guarda silencio. ¿Pudiste grabar algo? Sí, sin que se dieran cuenta. Bien. Mándamelo cuando puedas. Y por favor, aléjate de él.
Con ese audio, Bruno tuvo la pieza que faltaba. No solo confirmaba la violencia de Pablo, sino que podía proteger legalmente a Andrea si ella decidía denunciar. Aunque no sentía compasión, no deseaba que terminara de nada. Había amado a esa mujer y aún respetaba a la madre de Karina. Días después, Andrea lo llamó por primera vez desde su partida. Solo quería saber si todo sigue igual. Dijo con voz cansada. Sí, contestó Bruno. Y afirmaste la separación. Cada quien se hace cargo de lo suyo. Pensé que te importaría más. Me importa que estés viva y que tu hija esté bien. Nada más, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tal vez regrese antes del mes, dijo ella insegura. Haz lo que quieras, Andrea, pero si vuelves, las cosas ya no serán iguales. Cuando colgó, Bruno sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había pasado del dolor a la claridad. Ya no se trataba de recuperar a Andrea, sino de recuperar su paz. Esa misma semana entregó al abogado toda la documentación, el acta de separación, los reports del investigador y el audio de Karina. Prepararon una estrategia para presentar el divorcio con pruebas sólidas, sin escándalos. Bruno no quería arrastrar el nombre de nadie, quería que la verdad hablara por sí sola. Antes de dormir revisó su carpeta con los documentos. Cada joya representaba una decisión tomada con calma sin odio. En el fondo sentía orgullo. No había gritado, no había humillado, no había hecho daño físico. Solo había puesto límites. Al mirar la fecha del contrato sonrió. Faltaban 2 semanas para que terminara el mes. 2 semanas en las que Andrea seguiría creyendo que podía regresar cuando quisiera. Lo que ella no sabía era que, al cruzar nuevamente la puerta de esa casa, todo estaría preparado. El divorcio, las pruebas, y una lección que jamás olvidaría. Bruno apagó la luz y murmuró para sí. El tiempo es mi mejor aliado. Y la verdad, mi única venganza. El día 26 de la separación, Bruno recibió un mensaje corto de Karina. Mamá cuida revolver. Dice que todo fue un error. Bruno no respondió de inmediato. Había esperado ese momento con paciencia, sabiendo que Pablo no tardaría en mostrar su verdadera cara. Los reportes del investigador eran cada vez más claros. Peleas, discusiones en público, llamadas a los vecinos por ruidos, una denuncia informal en la comisaría por altercado doméstico. Andrea había vuelto a caer en el mismo círculo del que una vez huyó. Esa tarde, Bruno fue al despacho de su abogado, el licenciado Salcedo. Le entregó un sobre con los últimos documentos y una USB. Aquí están los mensajes y el audio de Karina. Dijo con tono firme. Quiero que todo se presente de forma legal, sin escándalo. Salcedo asintió. Con esto basta para solicitar el divorcio y una medida de protección. Las pruebas son contundentes. No quiero destruirla, aclaró Bruno. Solo dejar las cosas claras y evitar que ese tipo vuelva a tocarla. El abogado redactó la demanda de divorcio por infidelidad y la solicitud de orden de protección para Andrea, argumentando riesgo potencial por convivencia con un agresor reincidente. El audio de Karina, donde se escuchaba la voz de Pablo gritando y golpeando un objeto, fue suficiente para sustentar el pedido. Bruno pidió mantener en reserva la identidad de la joven, para que no fuera citada como testigo. Mientras tanto, Andrea empacaba sus cosas en el departamento de Pablo. Él le había gritado, la había insultado, y al intentar irse, le arrebató el celular. Logró escapar gracias a que una vecina intervino. Esa noche durmió en casa de una amiga y, al día siguiente, le escribió a Bruno, cometí un error, quiero volver a casa y arreglarlo. Bruno no respondió. Se limitó a informar al abogado que Andrea planeaba regresar para coordinar la notificación. Todo debía hacerse en el momento justo. 3 días después, el notificador judicial legó al domicilio con 2 sobres, uno para Andrea, otro para Bruno. Él alegó esa misma tarde, con los ojos cansados y un gesto de arrepentimiento. Bruno, digo apenas abrió la puerta, quiero hablar contigo. Claro, respondió él. Pasa, Andrea entró con inseguridad, mirando alrededor como si la casa le resultara llena. Pablo me engañó, me trató mal. No sé en qué estaba pensando. Solo quiero que me perdones. Bruno la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, colocó sobre la mesa un sobre cerrado con su nombre. Antes de hablar quiero que leas esto. Andrea abrió el sobre. Dentro estaba la notificación judicial. Demanda de divorcio por causa de infidelidad. Solicitud de separación definitiva y copia del acuerdo firmado ante notario.
En la carpeta anexa había una USB y un resumen de pruebas. ¿Qué es esto? Pregunto, temblando. La verdad, Andrea, todo está documentado. No hay insultos ni venganzas. Solo hechos. Andrea intentó justificarse, pero Bruno no la dejó continuar. No te estoy juzgando. Solo estoy tirando un ciclo. Tenías derecho a elegir, y elegiste. Ahora cada quien seguirá su camino. Ella permaneció en silencio varios minutos, leyendo los documentos. Cuando vio su propia firma en el acta de separación, comprendió que había firmado su salida sin darse cuenta. En ese momento, tocaron la puerta. El notificador entró y le entregó oficialmente la demanda. Andrea lo miró con incredulidad. Hoy, justo hoy, murmuró. La fecha estaba fijada desde hace una semana, respondió Bruno con calma. Andrea rompió en llanto. No era un llanto teatral. Era el llanto de quien entiende demasiado tarde que las consecuencias llegan sin aviso. No pensé que llegarías a esto. Yo tampoco, dijo él. Pero aprendí que el amor sin respeto no sirve, y que la ley existe para quienes no saben poner límites. El notificador se retiró. Andrea, aún temblando, se sentó y miró la USB. ¿Qué hay ahí? Mensajes tuyos, capturas, fotos y el audio de Karina. No los use para danarte, sino para que el juez entienda que lo nuestro terminó mucho antes de este mes. Andrea bajó la mirada. Ella te contó. No. Me pidió ayuda, y la tuvo sin saberlo. El silencio llenó la casa. Karina llegó minutos después. Al ver la escena, comprendió todo. Se acercó a Bruno, lo abrazó y le susurró. Gracias por no gritar. Bruno sintió que toda la tensión acumulada durante semanas se disolvía. No había satisfacción, solo una paz fría. Sabía que lo peor había pasado. Esa noche, Andrea se quedó en casa de su hermana. Bruno, exhausto, revisó los papeles una última vez. El abogado le confirmó por teléfono que la demanda ya estaba registrada y que, por protocolo, se otorgaría la protección a Andrea. Irónicamente, su acción también la salvaba de Pablo. Antes de dormir, Bruno recibió un mensaje de Karina. Mama está tranquila. Dice que ahora entiende todo. Respondió con una sola línea. Eso era lo que necesitaba escuchar. El proceso legal apenas comenzaba, pero en su interior Bruno ya había ganado. No por obtener algo material, sino por haber demostrado que la justicia no siempre necesita venganza. Basta con paciencia, inteligencia y la convicción de no repetir los errores de quien te traicionó. Cuando apago la luz, pienso en todo lo que vendría. Audiencias, trámites, cambios. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Solo descanso. Sabía que había actuado con la cabeza y no con el odio. Y allí que esa era la victoria más limpia que podía tener. El proceso judicial comenzó sin escándalos. Bruno se presentó puntual a cada audiencia, siempre acompañado de su abogado. No buscaba humillar a nadie. Solo quería cerrar todo en regla. Andrea, en cambio, legaba nerviosa, evitando mirarlo. En su rostro se notaba la mezcla de arrepentimiento y cansancio. Sabía que había perdido más que un matrimonio. Había perdido la confianza de quien la había sostenido cuando nadie más lo hizo. Durante la primera audiencia, el juez revisó las pruebas, las capturas de mensajes, los reportes del investigador y el audio que confirmaba la agresión de Pablo. Andrea no negó la relación. Aceptó que había vuelto con su ex y que se había equivocado. Su abogado intentó plantear que Bruno la había presionado económicamente durante la separación, pero el juez detuvo el argumento al revisar el acta notarial. Andrea había firmado el acuerdo voluntariamente. El documento es claro, dijo el juez. Ambas partes consintieron la separación temporal sin obligaciones. No hay abuso, solo cumplimiento legal. Bruno permaneció en silencio, observando cómo cada argumento cae por su propio peso. Andrea bajó la cabeza. No había nada que discutir, el proceso fue rápido. En menos de 2 meses, el juez decretó el divorcio definitivo, con causa de infidelidad comprobada. Andrea no tendría derecho a pensión compensatoria, y los bienes permanecieron a nombre de Bruno. Sin embargo, él no quiso dejarla desprotegida. Propuso que parte de los muebles y el dinero en una cuenta compartida quedaran a nombre de ella, para que pudiera empezar de nuevo. No quiero que digan que la abandone, explicó al abogado. Solo quiero seguir limpio. El juez valoró su actitud y lo registró en el acta. Andrea, entre lágrimas, solo alcanzó a decir, gracias por no hacerme daño. El daño lo hicimos entre los dos, respondió Bruno sin rencor mientras tanto.
Pablo desapareció después de que Andrea lo denunciara por la agresión. Con la ayuda de la vecina como testigo, la policía lo citó a declarar. No se presentó. Se mudó a otra ciudad y con eso, la historia entre ellos se quedó abruptamente. Andrea inició terapia psicológica por orden judicial. El juez consideró que debía hackearlo para romper el ciclo de dependencia emocional. Al principio lo tomó como un castigo, pero con el tiempo lo agradeció. En las sesiones entendió que su vida había girado siempre en torno a hombres que la controlaban o la rescataban, y que Bruno, sin proponérselo, le dio la oportunidad de enfrentarse a sí misma. Karina, por su parte, decidió mudarse con su tía en León. Bruno había previsto esa posibilidad y gestionó una beca en una academia de diseño gráfico. Cuando se la ofreció, la joven no supo qué decir. No tienes por qué hacerlo, dijo, conteniendo las lágrimas. No lo hago por tu madre, lo hago por ti, respondió él. Eres inteligente, mereces estudiar tranquila. Karina lo abrazó en silencio. Desde entonces mantuvieron contacto por mensajes. Ella le contaba sus avances y Bruno le enviaba consejos de trabajo y lecturas. No volvió a hablarle de Andrea. Entendió que era un tema quebrado. Con el divorcio finalizado, Bruno vendió la casa y se mudó a un departamento más pequeño. No lo hacía por tristeza, sino por comenzar desde cero. En su nueva rutina encontró un orden que antes no tenía. Trabajo, ejercicio, lectura y los fines de semana, voluntariado en la misma fundación a la que había donado el automóvil. Ali conoció a jóvenes que estudiaban con becas similares a la de Karina, y en ellos vio una manera de transformar lo que alguna vez fue dolor en oportunidad. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era Andrea, solo quería agradecerte, dijo con voz serena. Estoy en terapia, sigo las recomendaciones del juez y estoy mejor. Me alegra escucharlo, respondió él con sinceridad. Sé que ya no he vuelta atrás, pero necesitaba pedirte perdón. No hace falta, contestó. Todos pagamos lo que elegimos. Lo importante es no repetirlo. Colgaron en paz. No hubo nostalgia, solo cierre. Andrea siguió con su vida, dedicada a su trabajo y enfocada en su recuperación. No volvió a saber de Pablo, y aunque el recuerdo la perseguía, aprendió a vivir con él. Bruno, por su lado, recibió una oferta laboral en Montevideo. Al principio dudó, pero comprendió que era el paso natural. La empresa valoraba su trabajo y le ofreció un puesto con mejores condiciones. No tenía ataduras ni motivos para cuidarse, aceptó. Antes de irse, se despidió de Karina por videollamada. Ella le mostró un dibujo de un hombre entregando una llave a una joven. Así me siento contigo, le dijo. Me diste una puerta para empezar. Solo la abrí, respondió Bruno. Caminar fue tu decisión. Al cerrar la llamada, sintió una calma diferente a la que había tenido al firmar el divorcio. Ya no era alivio, era gratitud. Entendió que todo lo que vivió, la traición, la decepción, el proceso, lo había preparado para algo más grande. Aprender a poner límites sin perder la humanidad. Días después tomó el vuelo. No llevó mucho equipaje, solo documentos, un par de fotos y la certeza de haber actuado correctamente. Mientras el avión despegaba, pensó en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en que Andrea le pidió un mes para ayudar a un amigo. Había pasado un año desde entonces. Un año que le enseñó que la justicia no siempre castiga. A veces solo acomoda las piezas para que cada quien ocupe el lugar que le corresponde. Y ahí él finalmente estaba en el suyo. Había pasado más de un año desde que Bruno se fue a Montevideo. Su vida había cambiado por completo. Vivía en un pequeño apartamento cerca del trabajo y dedicaba sus fines de semana a colaborar con un programa de mentoría para jóvenes programadores. No era una vida llena de lujos, pero sí de propósito. Cada día sentía que todo lo que había ocurrido en Guadalajara había tenido sentido, aunque en su momento le doliera aceptarlo. En su nuevo entorno, Bruno era respetado por su serenidad y su forma metódica de resolver problemas. Nunca hablaba de su pasado, pero quienes lo conocían sabían que había atravesado algo difícil. Lo adivinaban por su manera de escuchar sin juzgar y por esa calma que solo tienen los que han aprendido a soldar. Un domingo, mientras revisaba correos, recibió un mensaje inesperado. Era de Karina. El asunto decía: mi primer portafolio. Abrió el archivo y vio los diseños de una exposición universitaria. En uno de los dibujos,
Una figura masculina sostenía una linterna mientras una joven avanzaba por un pasillo iluminado. Debajo, un texto. A veces la luz no viene del camino, sino de quien te enseña a buscarla. Bruno sonrió. Al final del mensaje, Karina había escrito: "Gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo. Todo lo que aprendí empezó el día que me dijiste que no me pusiera en medio. Entendí que proteger a los demás no siempre significa cuidarse. Espero verte pronto". Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Respondió brevemente: "Estoy orgulloso de ti, no te detengas. La vida empieza cuando aprendemos a elegirnos". Cerró el correo y permaneció unos minutos en silencio. Sintió que ese mensaje cerraba definitivamente un ciclo. No solo había perdonado a Andrea, también se había perdonado a sí mismo por haber tolerado tanto antes de actuar. Esa misma semana recibió otra carta, esta vez por correo físico. Venía de México. Reconoció la letra de Andrea. Dudó en abrirla, pero lo hizo. "Bruno, he pasado este año tratando de entender quién soy sin depender de nadie. La terapia me ayudó más de lo que imaginé. Ya no busco justificar lo que hice, solo quiero agradecerte por no responder con odio. Gracias por proteger a Karina incluso cuando no tenías obligación de hackearlo. Hoy trabajo dando talleres de arte comunitario y, por primera vez, me siento útil sin cargar culpas. Sé que no merezco otra oportunidad contigo, y no la pido. Solo quiero que sepas que el daño que dijiste se convirtió en una lección que cambió mi vida. Te deseo paz de verdad. Andrea". Bruno dobló la carta con cuidado, no sintió enojo ni nostalgia. Solo alivio. Había esperado ese cierre no por necesidad de perdonar, sino porque confirmaba que su forma de actuar, sin violencia, sin venganza, había tenido un efecto. La justicia que él había buscado no era la del castigo, sino la del aprendizaje. Unos meses después, Bruno fue invitado a dar una charla en la fundación donde trabajaba como mentor. El tema: decisiones difíciles y consecuencias justas. Frente a un grupo de jóvenes, compartió parte de su experiencia, sin mencionar nombres. "A veces creemos que ser justos es hacer sufrir al otro. Digo con voz firme, pero la verdadera justicia es mantener la dignidad cuando todo te empuja a perderla. La venganza grita, la ley habla. Y cuando la ley no alcanza, el tiempo se encarga". Los asistentes lo escucharon en silencio. Algunos tomaban notas, otros simplemente lo observaban. Al terminar, una joven levantó la mano. "¿Y cómo se sabe cuándo uno ya cerró el ciclo?". Bruno pensó unos segundos antes de responder: "Cuando el recuerdo deja de doler y se convierte en enseñanza. Ese día ya no hay rencor, solo memoria". Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, recordó la última vez que vio a Andrea. Pensó en cómo había cambiado su vida desde aquel momento. No sentía orgullo por haberla vencido, sino gratitud por haber elegido un camino que no lo destruyó. Comprendió que el verdadero triunfo no fue ganar un juicio, sino mantener su paz. Con el tiempo, Karina se convirtió en una diseñadora reconocida en León. Publicaba sus proyectos en redes de vez en cuando. Mencionaba a un mentor que le enseñó a creer en sí misma. Andrea continuó con su trabajo y siguió en terapia. Nunca volvió a tener contacto con Pablo. Bruno, por su parte, construyó una vida tranquila. No volvió a casarse, pero tampoco se quedó al amor. Entendió que las relaciones no se miden por el tiempo que duran, sino por lo que uno aprende de ellas. Una tarde, al salir del trabajo, observó el atardecer sobre el río. Pensó en todo lo que había perdido y en lo mucho que había ganado. Había recuperado su libertad, su cama y sobre todo, su sentido de justicia. Miró al cielo y murmuró para sí: "A veces la vida te quita lo que crees indispensable solo para mostrarte que lo indispensable eres tú". Esa fue su conclusión. Su verdadera venganza: seguir en pie, en paz y sin culpa. Porque al final, el amor propio no necesita testigos ni aplausos, solo la certeza silenciosa de haber hecho lo correcto. Y Bruno, después de tanto dolor, por fin lo había hecho.